Hola, ¿cómo están? ¡Mua! Besito para todos. Los saludo hoy feliz, contenta, agradecida con Dios y con ustedes por permitirme entrar en sus vidas, respetados funcionarios públicos de las entidades del país y respetados colegas, jefes de control interno. Hoy vamos a hablar sobre el informe de austeridad del gasto. Vamos a explicar de manera sencilla qué es el informe de austeridad del gasto, por qué es importante para la entidad y cuál es el rol que cada uno de nosotros tiene en su cumplimiento, en el cumplimiento de la normativa de austeridad del gasto. La austeridad del gasto no significa gastar menos, significa usar los recursos públicos de manera eficiente, responsable y transparente, garantizando que cada peso invertido tenga como finalidad cumplir con la misión, visión, objetivos estratégicos, metas de la entidad, etc. ¿Qué es el informe de austeridad del gasto entonces? El informe de austeridad del gasto es un instrumento de seguimiento al comportamiento del gasto institucional. En ese informe vemos unas categorías de gasto a las cuales hay que hacerle monitoreo. Entonces, algunas de las categorías del gasto a las que se le hace monitoreo son gastos de personal, contratación por prestación de servicios, viáticos, combustible, arrendamientos, servicios públicos y demás gastos de funcionamiento de los que está establecido por norma y de los que también la entidad por ejercicio del autocontrol quiere hacerle monitoreo para controlar su gasto y tener un uso eficiente de sus recursos. El objetivo es identificar variaciones, prevenir incrementos injustificados y promover el uso eficiente del dinero. La Oficina de Control Interno es la encargada de este seguimiento y de presentar los informes a la alta dirección. Ojo con eso, porque el seguimiento no solo se hace trimestral, sino que también mensual, ya hablaremos de eso. El marco normativo aplicable, entonces tenemos el decreto 1737 del 98, por mencionar algunas normas, el decreto 984 del 2012 y directivas presidenciales que hablan sobre el asunto. Estas normas buscan garantizar que los recursos del Estado se utilicen de buena manera. Las tres líneas de defensa, siempre enfoquémonos en que en la entidad hay tres líneas de defensa para meternos en la cabeza Messi y mi peje. ¿Qué tareas, qué roles deben ejercer para la austeridad del gasto dentro de las entidades? La primera línea de defensa, es decir, la línea operativa que está conformada pues por los funcionarios responsables de los procesos, en este caso, su responsabilidad es planear bien el gasto, ejecutar los recursos de manera responsable y justificar adecuadamente las necesidades institucionales. En otras palabras, la primera línea de defensa ejecuta el gasto y aplica la austeridad práctica. La segunda línea está conformada por la oficina de planeación, la oficina financiera, el área financiera, el proceso financiero, contratación, talento humano, y esto lo podríamos encasillar en las direcciones administrativas de las entidades, si hay un director administrativo, si hay un director que es el jefe de personal, de financiera, etc. Ese es segunda línea de defensa, ese cargo es segunda línea de defensa. Su función es supervisar, orientar y controlar que el gasto se realice conforme a las políticas institucionales y a la normativa vigente. ¿Qué significa esto? Pues que al interior de las entidades, a pesar de que tenemos una sombrilla que es la normativa que nos aplica a todas las entidades públicas, dentro de las entidades tenemos que hacer unos desarrollos, podemos hacer políticas, procedimientos, cronogramas, planes de austeridad del gasto, claro que lo podemos hacer, y también tener mediciones sobre todo lo que nosotros consideramos que debemos llevar. La segunda línea monitorea, revisa, genera alertas sobre las posibles desviaciones del gasto. Ojo que el líder debe ser el que funge funciones de director administrativo, de director corporativo, de secretario general, etcétera, dentro de nuestras entidades. La tercera línea de defensa corresponde a la Oficina de Control Interno. Su función es realizar una evaluación independiente del comportamiento del gasto, verificar el cumplimiento de la normativa de austeridad y hacer recomendaciones para la mejor gestión institucional. La tercera línea no ejecuta el gasto ni lo aprueba, lo evalúa y hace seguimiento. La periodicidad del seguimiento, este asunto es muy importante.
Este asunto es muy importante. Control interno, este es el asunto en que control interno tiene que hacer más actividades al año. El tema es tan importante que hay que hacer seguimiento mensual. Hay que hacer seguimiento mensual, compañeros, funcionarios de las entidades públicas del país. Hay que hacer seguimiento mensual según el decreto 984 de 2012. Así que mensualmente las direcciones administrativas encargadas de talento humano, contratación y todo, y las demás financieras, deben hacer un reporte tanto a la Oficina de Control Interno como al representante legal, a la alta gerencia, de cuál fue el comportamiento mensual del gasto. El seguimiento es mensual. Que Control Interno tenga que hacer un informe trimestral es otra cosa, que también está establecido por norma. Aquí los seguimientos están establecidos por norma, mensual y trimestral. Esta es una de las tareas que más trabajo implica a la Oficina de Control Interno y a la segunda línea de defensa que tiene que hacer este monitoreo mensual. ¿Por qué se necesita? Pues para que la alta gerencia, los representantes legales, tengan en tiempo real, de manera oportuna, información que le permita hacer ajustes y tomar decisiones. Entonces, el informe trimestral que hace Control Interno, pues muestra la evolución del gasto, lo evalúa, ¿no? Muestra variaciones entre los periodos, los rubros con mayor impacto, etc. Los controles que debemos implementar. Entonces, hay otro aspecto importante. Dentro de las entidades debemos implementar controles, entre ellos planeación adecuada de las necesidades institucionales, justificación técnica de los gastos, revisión periódica del comportamiento del gasto, análisis de las variaciones y no solo también de la segunda línea, no es solo tarea de la segunda línea, pues también es tarea de los que están generando el gasto del operativo, allá de las sugerencias, de las subdirecciones, de los líderes de los procesos, que son los que efectivamente gastan el dinero. Análisis de las variaciones. Este análisis lo puede hacer la primera línea de defensa también para justificar por qué están solicitando esos gastos. Seguimiento a los contratos y a los compromisos presupuestales. Hay que hacer un seguimiento juicioso. Esto desde la supervisión de los contratos. Estos controles previenen gastos innecesarios o incrementos injustificados. Riesgos relacionados con el gasto. Dentro de las entidades debemos identificar riesgos relacionados con el gasto y meterlos en la matriz institucional de riesgos. Por ejemplo, el riesgo de incremento injustificado de gastos operativos, debilidades en la planeación del gasto, el riesgo de contratación innecesaria de servicios, el riesgo de ineficiencia en el uso de los recursos públicos. Identificar estos riesgos nos permite implementar controles preventivos antes de que se materialicen los problemas en la gestión institucional. ¿Cuál es la relación de la aplicación de la austeridad del gasto en una entidad? ¿Cuál es la relación con control interno contable y con control fiscal? ¿Sí? La relación es directa, pues permite garantizar que los registros financieros reflejen correctamente el uso de los recursos. Esto en cuanto a control interno contable y en cuanto a control fiscal, los organismos de control como la Contraloría verifican que los recursos públicos se utilicen de una manera eficiente y conforme a la ley. En cuanto a lucha anticorrupción, la austeridad del gasto también es una herramienta de prevención de la corrupción, ya que promueve la transparencia en el uso de los recursos, la trazabilidad del gasto, los controles sobre la contratación. Entonces, la austeridad del gasto no es solamente una obligación normativa, es una práctica que fortalece la eficiencia administrativa, la transparencia institucional, la confianza de los ciudadanos en las entidades públicas. Así que desde las oficinas de control interno haremos acompañamiento a este proceso en cada vigencia con el fin de que siempre se implementen herramientas que fortalezcan la gestión responsable de los recursos públicos. Esto era lo que tenía para decirles a ustedes el día de hoy. ¡Mua! Besito para todos, nos vemos en una próxima oportunidad.